Siempre es para mí grato estar con mis hermanos de la ciudad de Concepción y vamos a continuar con el estudio que hemos estado siguiendo en el profeta Habacuc. Hasta ahora hemos avanzado hasta el capítulo 2, comenzamos el capítulo 3 hoy día. Vamos a introducirlo un poco porque hay un cambio aquí en el capítulo 3. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que el profeta Habacuc es bastante único y en realidad los profetas menores, cada profeta, los llamados profetas menores, cada uno de los profetas tiene particularidades, ¿verdad? Que lo hacen valioso por sí mismo cada libro. Y el libro de Habacuc presenta muchas características que lo hacen realmente un libro muy especial. En lo personal nunca lo había estudiado tanto como hasta ahora. Por supuesto hay mucho más que estudiar, pero es un libro realmente maravilloso. Habacuc es un profeta que ha expuesto su lamento, su queja, como hemos dicho, a Dios. Y la queja tiene que ver, o el lamento tiene que ver con lo que él está viendo primero en Jerusalén. Y la aparente una aparente indiferencia de parte de Dios en relación con lo que está ocurriendo. Dios le ha respondido que Él va a actuar y que lo que va a hacer lo va a dejar sorprendido a cualquiera que lo escuche. Estoy haciendo una obra, dice, estoy obrando una obra, dice el capítulo 1 y el versículo 5. Que aunque se los contara no lo creeríais, dice el capítulo 1 de Habacuc. Y lo que va a hacer el Señor entonces es nada menos que traer a una nación que va a actuar con mucho más crueldad de lo que Habacuc está viendo hasta ahora. Y lo que Habacuc responde entonces en su segunda intervención es que no le gusta el plan que Dios tiene. Sin embargo, el Señor le contesta, le anima a que se mantenga paciente, que se mantenga constante. Encontramos en el capítulo 2, versículo 4, las palabras tan conocidas, ¿verdad? El justo por su fe vivirá, o por su fidelidad vivirá, y hay un claro contraste, aparte del capítulo 2, hay un claro contraste entre lo que es el justo y el orgulloso, ¿verdad? El orgulloso, el arrogante, comenzando con Nabucodonosor y con su nación Babilonia, pero al final todo arrogante, su final va a ser seguro, puede ser que tarde, pero va a recibir la retribución de sus actos. Hay un gran contraste presentado allí entonces. Capítulo 3, vamos a ver que no hay más queja de parte de Habacuc, realmente no hay un lamento como lo que hemos visto. Habacuc va a responder ahora con un salmo, una oración si se quiere. Y esta oración, algunos eruditos bíblicos han dicho que esta parte no pertenece al libro original porque cambia totalmente de estilo. Bueno, en realidad a algunos eruditos les gusta disecar los libros del Antiguo Testamento, les gusta disecar y les gusta cortar los libros del Antiguo Testamento, pero lo único que vemos aquí es un cambio en el género literario que Habacuc está usando, pero está totalmente conectado con lo que él ha venido tratando. Vamos a leer el capítulo completo, pero hoy probablemente solo nos vamos a enfocar en el versículo 2 del capítulo 3. Déjame compartir mi pantalla. Les aviso que tengo hipo y no se me ha pasado. Así que me van a disculpar. Ojalá se me pase mientras voy hablando. Como anécdota, muchas veces llegué a predicar
a una reunión en Concepción, en otros lugares, con hipo antes de la reunión, y antes de pararme a predicar se me pasaba el hipo. Y ahora me estoy dando cuenta que no, parece que me va a molestar un poco. Así que les pido perdón desde ya, no es algo que dependa de mí. Habacuc 3, vamos a leer el versículo 1 y en adelante. Oración del profeta Habacuc. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle aquí porque esto es el encabezado de la oración. Es muy probablemente un canto que va a ser utilizado en el templo. En alguna reunión dijimos que Habacuc puede haber sido haber sido parte del sacerdocio, y entonces por eso, o del culto del templo, en términos de participar de los himnos y todo eso. Es probable que esto haya sido entonces un himno que se haya cantado poco antes de la destrucción del templo, seguramente, algo que es muy llamativo para mí. Voy a leer otra vez la versión, la Biblia de las Américas, que es la versión que hemos estado usando hasta ahora. Oración del profeta Habacuc en tono de Segionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Ok, si me dan un segundo, voy a pedir un vaso de agua. Ya. A ver si ayuda en algo. Versículo 1, oración del profeta Habacuc en tono Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán, Selah. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Selah. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Traspasaste con sus propios dardos
la cabeza de sus guerreros, que rompieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Señor, bendiga su palabra. Estamos entrando entonces a esta última sección, que es este cántico, este salmo, y si ustedes bien recuerdan, en la última reunión, Habacuc termina justamente, es muy apropiado que esto siga al final del capítulo 2, ¿verdad? Que presenta al Señor sentado en su santo templo. Recuerden que entre el versículo 6 y el 20 encontramos una serie de ayes, y hay 5 ayes ahí. Y esos ayes tienen como propósito anticipar el fin del arrogante y del orgulloso, anticipar que lo que han hecho no es indiferente a Dios y que ellos sí van a tener que responder y van a pagar, dicho de una manera simple, por lo que ellos han realizado. Hay 2 expresiones entre estos ayes, entre el versículo 6 y el versículo 20. Hay 2 versículos que hablan de la gloria del Señor o que enfatizan la grandeza y la majestad del Señor, ¿verdad? Uno de ellos está en el versículo 14. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Y luego el 20 dice, más Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y así termina los 2 primeros, la primera sección de Habacuc, con esos 2 primeros capítulos, con un llamado a contemplar en silencio, a estar en silencio delante de la majestuosa presencia del Señor. Pero ahora lo que viene es alabar, es adorar a Dios. Y eso es lo que Habacuc va a hacer. Habacuc ha expuesto su queja y ha recibido una respuesta que él no esperaba, que lo ha sorprendido y más aún ha sido una respuesta que tampoco le ha gustado y probablemente a ninguno de nosotros nos hubiera gustado saber que Dios va a traer una nación como los babilonios a destruir nuestra propia nación. Pero Habacuc en el versículo 3 va a finalizar esta transición que parte desde una queja inicial en el capítulo 1, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Verdad? Pero va a culminar con palabras de adoración, con palabras de doxología, de reconocimiento hacia la grandeza de Dios. ¿Cómo lo hace Habacuc? ¿Qué es lo que Habacuc va a hacer? ¿Cuál es el remedio que va a permitirle terminar el libro de la manera en que lo termina? El versículo 17 en adelante es la conclusión del libro. Podríamos decir que desde el versículo 2 hasta el versículo 16, que está aquí, ¿verdad? Encontramos el salmo principal. Me quedé sin conexión. A ver, dame otro segundo aquí. Parece que... Stop sharing.
mencionaba hace un momento que esta sección, ¿verdad?, marca la parte final del libro, pero lo marca de una manera realmente extraordinaria, porque Habacuc, que parte con un profundo dolor y lamento, termina con palabras de adoración. ¿Cómo lo hace? Esa es la respuesta que andamos buscando, ¿verdad? La pregunta que nos estábamos formulando. Bueno, lo que va a hacer Habacuc es ir al pasado y considerar la grandeza de Dios. Habacuc va a encontrar descanso en medio de su turbación y en medio de la aflicción de su corazón, y más aún la sorpresa, ¿verdad? La estupefacción al saber lo que viene. Él va a encontrar lugar y espacio, va a encontrar la ocasión para seguir confiando en Dios, a pesar de las circunstancias. Lo va a encontrar yendo a la historia, yendo y recordar las obras de Dios, lo que Él ha hecho en favor de su pueblo y la capacidad que Dios tiene para salvar y poder redimir a su pueblo. Y creo que eso ya desde ya nos plantea a nosotros cómo debiéramos nosotros encontrar paz en medio de la turbación. Y eso va a ser recordando quién es Dios, recordando quién es su persona, trayendo a la memoria la grandeza de sus obras, trayendo a la memoria la grandeza de sus actos en el pasado, y teniendo la confianza de que creemos en un Dios que es un Dios que no cambia en ese sentido, que es un Dios que es fiel y que tiene la misma capacidad y que tiene el mismo poder. El versículo 2 entonces y el versículo 16 marcan lo que se llama en la poesía en general, ¿verdad? Pero en la poesía hebrea aparece mucho lo que se llama un inclusio. Un inclusio. Y un inclusio es un recurso literario que se utiliza mucho en la escritura, que de alguna manera enmarca una cierta temática o un cierto tema que se va a desarrollar. Y es muy llamativo que, por ejemplo, esto lo vemos especialmente determinado por el uso de esta expresión que aparece aquí: he oído lo que se dice de ti. El versículo 16 dirá: oí y se estremecieron mis entrañas. La expresión estremecieron, la misma, y también acá tiemblo, es la misma raíz hebrea que encuentra su versión sustantiva en más adelante, que lo vamos a ver aquí al final del versículo 2, la palabra ira. ¿Ya? La palabra ira no es, lo vamos a ver en un segundo esto, pero no es la típica palabra que encontramos para ira en el Antiguo Testamento. Más bien es un vocablo que aparece pocas veces, que es la misma raíz. Acuérdense que el hebreo funciona con raíces, ¿verdad? Y a partir de esas raíces se construyen las palabras, igual que en el español muchas veces ocurre lo mismo. De tal manera que esta sección está marcada, este inclusio, ¿verdad? Está marcado, está enmarcado por estas expresiones. Lo primero que abre y llama la atención de este salmo, vamos a verlo aquí abajo porque lo tengo más grande, son muy pequeñitos. Lo que tengo aquí son 4 versiones del versículo 2, que es lo que vamos a ver hoy día con más detalle. La Reina Valera dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La NBI dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. La NTV dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado.
y en tu enojo recuerda tu misericordia. Lo que tengo aquí abajo es la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el griego del Antiguo Testamento. Y la Septuaginta, como siempre, es muy sorprendente y hace algo un poquito diferente y espero llegar a explicar por qué. Señor, he oído tu oída. Esa traducción inmediatamente llama la atención, ¿verdad? Esta es una traducción del española, ¿verdad? Del idioma español, del griego del Antiguo Testamento. Esto no es el griego. Es la traducción en español del griego de la Septuaginta. Señor, he oído tu oída y he temido, considerado tus obras y asombrándome. En medio de dos vivientes serás conocido. Cuando se lleguen los años, serás conocido. Cuando llegue el tiempo, te manifestarás. Cuando se turbare mi alma, de misericordia te acordarás. Alguien dirá, wow, eso se ve muy diferente a lo que tenemos en la Reina Valera. Y es porque este versículo es muy difícil de traducir. Es un versículo que abre muchas opciones cuando queremos traducirlo. Y evidentemente que el ideal siempre, cuando estudiamos la escritura, es ir a la fuente original, es ir al idioma original para tratar de entender qué es lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir, ¿verdad? Y por eso es que ponemos diferentes versiones para que podamos entender un poco mejor. No puse el texto en hebreo porque lamentablemente por ahora no todos lo pueden leer, algunos podrían, pero no todos, y eso a lo mejor podría confundir más que ayudar. Pero vamos a ir por parte. Oh Señor, fíjense cómo las diferentes versiones cambian. Todas las versiones ocupan, ¿verdad? La Reina Valera es la única que ocupa Jehová. Todos los demás ocupan Señor. 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 La razón es que, lo he explicado en más de alguna ocasión, es que el nombre sagrado del Señor, que muy probablemente era Yahvé, eso representa las 4 consonantes del idioma hebreo, ¿verdad? Lo que se conoce a veces como tetragramaton. Las 4 consonantes, esas 4 consonantes, cada vez que aparecen en el texto hebreo, en vez de tratar de leerlo, esas son las consonantes en hebreo, en vez de tratar de leerlas, lo que se lee es Señor, que corresponde a la palabra Adonai. No dice Adonai, pero se lee Adonai, en respeto por el nombre sagrado, el tetragramaton, el nombre sagrado del Señor. Y Adonai es, bueno, como dije, significa Señor. Y es por eso que la NBI, la NTV, la Septuaginta lo traducen Señor, pero realmente es el nombre del Señor, es su nombre, que se asocia quizás con las palabras que el Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Lo primero de esta introducción de este versículo 2, extraordinario versículo 2, es lo que Habacuc dice: oh Señor, oh Adonai. Así lo leería alguien que está leyendo el hebreo, diría: oh Adonai, he oído tu palabra y temí. Aquí hay 2 cosas muy importantes que decir. La primera en la expresión es he oído, he oído. Esto corresponde a una raíz hebrea, shama, que es muy común en el idioma hebreo, pero que es muy importante en el libro de Habacuc. Es muy importante porque así abre el libro. En el capítulo 1, en el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y ahí está el mismo verbo. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Estoy clamando a ti, Señor, pero tú no oyes. Tú no oyes. La primera queja de Habacuc tiene que ver con que Dios no está oyendo. Pero en este cambio que se produce después del capítulo 2, lo primero que Habacuc va a decir es: Señor, he oído. Así que eso ya nos ayuda a entender lo que hace
lo que provoca el cambio en la actitud de Habacuc, lo que provoca su cambio en relación con su turbación personal, en relación con lo que le agobia, con lo que le apremia, lo que marca el cambio en él, no es su posición, su idea de que Dios no está escuchando. Eso es lo que nosotros a veces pensamos. Dios parece que no me escucha. A veces yo he escuchado. Si yo oro al Señor, pero siento que Él no me escucha, siento que Él no me responde. Y entonces se produce en nosotros, al igual que en Habacuc, una especie de desesperación, una angustia al sentir, al prejuzgar que Dios aparentemente no está escuchando. Sin embargo, lo primero que Habacuc va a decir ahora, luego de los 2 primeros capítulos, es: Señor, he oído. Y ahí marca el cambio. Eso es lo que marca el punto de inflexión para Habacuc. Ya no es que, Señor, tú no escuchas. Ahora más bien es: Señor, yo he escuchado. Y lo que yo he escuchado me ha afectado. Lo que yo he escuchado ha producido en mí una profunda reverencia. Noten ustedes la expresión que dice aquí: he oído, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Noten que la Septuaginta dice: he oído tu oída. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque en hebreo se ocupa la misma raíz, es exactamente igual, esta que yo puse aquí, ¿verdad? Shamá, se ocupa la misma raíz para el verbo y para el sustantivo. Por eso es que la Septuaginta dice: he oído tu oída. He oído, dice: oh Señor, he oído tu informe, o he oído tu reporte, o he oído tu fama. Esto es lo que hace la NMI. He oído tu fama. La NTV va un poquito más allá, lo parafrasea diciendo: he oído todo acerca de ti. La idea entonces de aquí, palabra, no se refiere quizás tanto a lo que el Señor le ha dicho hasta ahora. Creo que más bien está haciendo referencia a la, como dice la NBI, a la fama, al prestigio del Señor, que se ha hecho evidente en la historia desde la creación, pasando por la elección de Israel y todo lo que implicó la elección y ser librado de Egipto, por ejemplo, y la conquista de la tierra de Canaán. Así es como se traduce, por ejemplo, aparece en otros lugares traducido de esa manera, pero en Deuteronomio 2, versículo 24, donde Moisés está haciendo un resumen de lo que ha sido la vida de Israel en el desierto y lo que Dios ha hecho en favor de ellos en preparación para la entrada a la tierra de Canaán. Él les dice, les recuerda lo que el Señor ha hecho. En el 24 dice de Deuteronomio, si alguien lo quiere buscar, Deuteronomio 2, 24, 24, 24 y 25, dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, y aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esto es lo que pasa cuando cuando ellos entran a Jericó. Entran a Jericó, y una de las cosas de Rahab una de las cosas que Rahab dice es que ha escuchado lo que Dios ha hecho. La palabra entonces que se traduce aquí, el vocablo que se traduce aquí como palabra, sería mejor entonces traducirlo como reporte o informe o incluso fama, como hace la NIV. La idea es entonces que Habacuc dice: oh Señor, he oído tu palabra, he oído de tu fama, he oído tu reporte. Y la reacción que eso produjo en mí ha sido: temí. He oído tu palabra y temí.
La palabra temer se asocia con reverencia, se asocia con esa actitud de asombro, de alguien que está delante de alguien que es tan grande, tan portentoso, tan majestuoso, que no queda otra actitud sino la actitud de asombro y de reverencia. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo, realmente, ¿verdad? Uno va al libro de Deuteronomio y una de las cosas que el Señor esperaba de su pueblo es que su pueblo le temiera, que fuera reverente en vista de quién es Él. No queda otra actitud sino de reverencia. Lo que va a cambiar entonces, el cambio en Habacuc, para que él escriba lo que va a escribir y para que termine diciendo con lo que va a terminar diciendo, es que ha escuchado, que ha vuelto a revisar los informes, por decirlo de una manera, ha vuelto a leer los reportes acerca de Dios. Y entonces en lo que vendría siendo la tercera línea del poema, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Esta clase de repetición propia de la poesía hebrea no es no es un relleno que el poeta esté haciendo, más bien forma parte de los recursos literarios que él utiliza para hacer que el mensaje sea memorable, para que se pueda recordar y para que el que lo está escuchando quede grabado en la mente de aquella persona. Pues noten ustedes lo que hace la NBI. Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmados, realízalas de nuevo en nuestros días. Lo que está haciendo la NBI es combinar un poquito más los versículos. La palabra obra que aparece aquí es un vocablo que ya apareció en Habacuc, que está en el versículo 1 y versículo 5, ya la mencioné. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra, estoy haciendo una obra, que si os contare en vuestros días, que si os contare, o que aun cuando se os contare no la creeréis. El vocablo, yo mencioné en su momento dado que este vocablo que aparece aquí generalmente se asocia con los hechos del Señor y su liberación y la liberación de Israel. Los grandes eventos de Dios, las obras de Dios. Algo similar ocurre en el Salmo 44, cuando el salmista escribe y dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y este salmo comienza con esta declaración del salmista, trayendo a la memoria, dice, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esta expresión, este vocablo obra, es una manera entonces de recordar, de traer a la mente lo que Dios ha hecho. Y de hecho, cuando uno sigue la lectura de Habacuc, por ejemplo, el versículo 3 en adelante, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esas zonas geográficas muy probablemente se refieren al sur de la tierra de Canaán, digamos, al norte de Egipto, por donde se comienza a forjar la liberación de Israel, donde Dios comienza a mostrar su poder en favor de su pueblo. ¿Qué es lo que está pidiendo Habacuc? La Reina Valera dice: aviva tu obra en medio de los tiempos.
la verdad es que esto es una frase bien difícil de traducir. La expresión en medio de los tiempos, noten ustedes que la NBI dice, realízalas de nuevo. Esta expresión de nuevo corresponde a una interpretación que la Reina Valera hace de la palabra tiempos. ¿Ya? Esta es exactamente, las dos traducciones están tratando de entender, están tratando de interpretar el sentido del vocablo que el hebreo ocupa aquí, que literalmente es la palabra años. ¿Ya? En medio de los años, aviva tu obra. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo que aviva? La palabra avivar aquí también es difícil. Realmente aquí hay un verbo que es el verbo hacer vivir, que podría ser una combinación también entre el vocablo hebreo vida, que viene de la misma raíz, y el nombre abreviado del Señor. De tal manera que hay una traducción que dice por la vida de Yahvé. Por la vida de Yahvé. Lo que hace la NBI se parece más, creo yo, a lo que el sentido del texto hebreo quiere decir. Una posible traducción de esto sería, oh Señor, he oído de tu fama, he temido, oh Señor, a causa de tu obra, en nuestro medio, porque esto es lo otro interesante. El vocablo que aparece aquí, en medio, nunca, casi nunca, creo que nunca, excepto aquí, si es que funciona de esa manera, nunca se ocupa para hablar de tiempo, sino de espacio. ¿Ya? Siempre se ocupa para hablar en medio de algo o en medio de un grupo de personas. De ahí que la idea entonces es, Señor, como dice la NBI, en medio de nosotros, realízalas en nuestros días, realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer a nuestro tiempo, o como dice otra traducción, en medio nuestro, o en medio nuestro, o en nuestro medio, esa es la idea, en nuestro medio repite aquella obra. La idea entonces, lo que yo explicaba hace un rato, perdón si se desconectaban un poquito, la palabra años que aparece aquí puede ser entendido como años, o también puede ser entendido como un número 2, como el número 2 en hebreo, que a veces también funciona como la idea otra vez, o una segunda vez. ¿Ya? De hecho, si se fijan en la Septuaginta que está aquí, fíjense lo que ellos hacen. Señor, he oído tu oída y he temido, considerado tus obras y asombrándome, en medio de dos vivientes serás conocido. Si usted se preguntaba por qué la Septuaginta hace esto, es porque ellos están entendiendo la misma palabra que en nuestra Reina Valera se traduce tiempos, que corresponde a la palabra años, ¿verdad? Ellos lo entienden, el mismo vocablo hebreo lo entienden como el vocablo dos. Claro, y la razón por eso es porque, bueno, la manera en que ellos escriben, si ven la pantalla aquí abajo, la palabra en hebreo es así. Y lo que cambia, la palabra es igual, lo único que cambia, esas son las consonantes, lo que cambian son las vocales. ¿Ya? Dependiendo de la vocalización, puede ser años o puede ser dos. Y así lo entendió la Septuaginta. Ahora le doy, aquí esto ya un poco más para los que les gusta la historia o las anécdotas. En la tradición cristiana, digamos, yo sé que los creyentes en general no arman un pesebre para Navidad, ¿verdad? Algunos lo hacen, yo al menos lo encuentro bonito, un pesebre, me
me dice más de la Navidad que el pino de Navidad, por ejemplo. Bueno, eso es otra historia. Pero en la tradición navideña de armar un pesebre, se coloca el burro y la oveja rodeando al niño Jesús. Está el bebé en un lado, el burro, y el otro lado la oveja. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, lo sacaron de aquí. Lo sacaron de aquí porque esta expresión dos vivientes lo entendieron como dos animales basándose en Isaías 1:3. El burro conoce a su dueño, la oveja, etc. Y hablando de que incluso los animales son capaces de reconocer a su creador. También otros piensan que esta expresión dos vivientes, que traduce la Septuaginta, son una referencia a los querubines que están en medio del arca. Otros han sugerido que estos dos vivientes es una profecía incluso que habla de la cruz y el Señor crucificado entre dos malhechores. En medio de dos vivientes serás conocido. Y lo que quieren decir entonces, usando la Septuaginta, es que en algún momento la grandeza del Señor va a ser hecha evidente y será conocida entre medio de dos vivientes. Es una posibilidad, ciertamente, de entender el versículo, porque la gramática hebrea, y así lo entendió la gramática griega, así lo entienden. Pero ciñéndonos al texto hebreo, el más probable sentido de lo que Habacuc está diciendo es: oh Señor, en medio nuestro, por tu vida, haz evidente otra vez tu obra. Lo que Habacuc entonces está esperando y lo que él está pidiendo es que el Señor vuelva a mostrar lo que es correspondiente a su fama y a su grandeza, que esa misma clase de obras que él vio en el pasado sean otra vez evidentes en medio de ellos. En medio de los tiempos, hazla conocer. O como dice la NBI, tus obras, Señor, realízalas de nuevo en medio nuestro, creo que sería mejor, más que en nuestros días, en medio nuestro, dalas a conocer en nuestro tiempo. Aquí hay otro vocablo importante que es la idea de conocer, la idea de revelarse. Hazte conocido en medio nuestro, revélate otra vez. O también, como podría ser leído, en medio de nosotros te estás revelando. En estricto rigor, el verbo darse a conocer debería ser entendido como en un tiempo presente, progresivo, pero la poesía hebrea a veces no respeta muy las leyes de los tiempos en los verbos, pero es una posible posibilidad. Y la última frase, porque el tiempo ya me ha encontrado, la última frase es: en la ira, acuérdate de la misericordia. Sin embargo, la palabra ira, y aquí yo no concuerdo con las traducciones, la palabra ira dice en tu ira, pero realmente no hay un pronombre en el original, simplemente dice en la angustia. Creo que es un mejor vocablo para traducir, no es la palabra ira propiamente tal. El sustantivo que aparece aquí aparece solamente otras 6 veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job. Aparece 5 veces en el libro de Job, una vez en Isaías y otra vez aquí en Habacuc. Y en Job siempre se refiere a un ser humano o incluso al caballo, como aparece en el capítulo 39, y probablemente una ocasión en el capítulo 37, cuando está hablando Eliú, probablemente quizás se refiera al Señor. Pero en todas las veces, de las 7 veces que aparece, que no es mucho, no se refiere a la ira, no se refiere a ira, menos a la ira de Dios. Se refiere a la angustia de personas. El Job dice en el capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esta es la palabra que aparece aquí. En el sinsabor, en la ira, más bien, en la angustia, en medio de los sinsabores, tú recuerdas o tú estás recordando misericordia. La palabra misericordia aquí o compasión, la palabra aquí es compasión.
de alguna manera hace eco de lo que Moisés escucha en el monte cuando él pide ver la gloria del Señor. Y dice el pasaje que el Señor pasó delante de él, ¿verdad? Es conocido el pasaje. En el capítulo 34 dice, y pasando Yahvé por delante de él, proclamó Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fuerte, misericordioso y piadoso. Habacuc espera que el Señor, en medio de la angustia de Habacuc, aquí creo que entonces la ira, ¿verdad? Esta ira más bien se refiere a la angustia del que sufre. Y en este caso, en la angustia de Habacuc. Y de todos los justos y de todos aquellos que van a experimentar lo que viene, que es algo terrible. Babilonia viene, Nabucodonosor viene, y de hecho, si ustedes se fijaron en la lectura, miren lo que dice en el versículo 16, Habacuc, a mí me sorprendió muchísimo. Dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc asume, y Habacuc entiende que el día de la angustia va a llegar. ¿Cómo encuentra descanso Habacuc? ¿Cuál es la fuente de paz, incluso de gozo, para poder decir en el versículo 17 en adelante, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las viñas, con todo yo me regocijaré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación? ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo alguien puede encontrar paz y ocasión para adorar a Dios, aún cuando lo que viene es tan terrible? Bueno, el versículo 2 de Habacuc 3 nos dice cómo: Señor, he oído tu informe, he oído de tu fama y estoy en una actitud de reverencia. Estoy en una actitud de reverencia. Señor, he temido al ver tus obras, al considerar lo que tú has hecho en el pasado, al recordar quién tú eres. Señor, en medio nuestro otra vez, por tu vida, por quién tú eres, el Dios viviente, Señor, otra vez, hazlo conocido, dalo a conocer. Tú hazte conocido, tú revélate en medio de nuestra angustia. Te acuerdas de tener misericordia. Es un versículo que debe consolar al pueblo de Dios. Es un versículo que tiene que recordarnos que en medio de nuestra angustia, Dios sigue siendo el mismo Dios compasivo. Dios no cambia. Que en medio de nuestra propia turbación, hay momento, hay ocasión para alabar a Dios, para adorar a Dios. Que no debemos olvidar la fama del Señor, que no debemos olvidar su grandeza, que no debemos olvidar los grandes actos de liberación del pasado. Dios es el mismo Dios que libera a Israel, el mismo Dios que hace que la tierra de Canaán sea conquistada. Ese Dios es el mismo Dios. Y aún más, si el creyente quiere aún más evidencia de la grandeza y de la majestad y del poder de Dios, necesariamente, inconfundiblemente, tenemos que mirar a la cruz. Porque eso es finalmente el gran portento de Dios. Dios hecho hombre, el Hijo, muere en la cruz del Calvario. Ese es su acto más portentoso, sin parangón, sin comparación. Señor, aviva tu obra en medio de los años, o en medio nuestro, haz evidente otra vez tu grandeza. En medio de nuestra angustia, tú te acuerdas de tener compasión. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias que tú eres un Dios que no cambia. Y gracias que podemos mirar hacia atrás, podemos mirar la creación, podemos mirar el éxodo, podemos mirar la conquista de Canaán y ver los grandes portentos de tu brazo poderoso. Miramos a la cruz y vemos cuánto tú nos amas. Miramos a la cruz y vemos cuánto tú estás a favor de la criatura. Estás a tal punto a su favor
que diste a tu propio Hijo. Padre, gracias que podemos confiar en ti. Aunque vivimos días de incertidumbre, quizás de angustia, en medio de esa incertidumbre y en medio de esa angustia, tú sigues mostrando tu compasión. Bendice, Señor, a cada persona que ha estado escuchando este mensaje y que pueda encontrar palabras de aliento y de consuelo en lo que hemos conversado esta noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.